Esta historia de la que daré cuenta hoy es para mí muy perturbadora y de hecho es algo que aún continúa presente en mi vida. Verán, no hace mucho tiempo trabajé en una refaccionaria en la cual me desempeñaba como contadora. Ahí trabajaba junto a una amiga mía. Esta refaccionaria estaba justo enfrente a un cruce de caminos y el semáforo se encontraba situado justo en nuestra esquina. Y para ser más exacto, el semáforo estaba a un lado de nuestro negocio. Mi amiga de aquel entonces trabajaba de secretaria, aunque también podría decirse que la hacía un poco de recepcionista, porque su puesto de trabajo estaba justo a la entrada del establecimiento, donde tenía un pequeño escritorio cubículo que daba justo frente a la puerta, y desde ahí le tocaba atender a los clientes que venían a la refaccionaria. Cabe mencionar que el negocio estaba cubierto de vidrios, ya que habían ventanas grandes, e incluso la puerta era de cristal, así que podías ver todo lo que pasaba afuera, por lo que se podía ver a la gente pasar en el día a día, y los carros que circulaban por aquel cruce de caminos tan transitado. En fin, que se podía ver todo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El dueño era algo paranoico y desconfiado, y se había vuelto todavía más desconfiado y paranoico que nunca, luego de que una madrugada algunos rateros habían entrado a robar al negocio. Así que por esa razón comenzó a poner cámaras por todas partes. Algunas daban a la calle, otras a la banqueta, y otras más estaban puestas al interior del negocio. Por eso es que de alguna manera mi amiga y yo comenzamos a sentirnos algo observadas ahí dentro. Bueno, eso era al principio, porque después la verdad es que ya nos sentíamos igual, y no prestábamos mucho interés en ese sistema de vigilancia. Yo la verdad con mi amiga la pasaba muy bien en el trabajo. Ella era una de mis mejores amigas en esa época, y platicábamos mucho, y sobre muchas cosas de su vida y de la mía siempre. Y para no hacer el cuento más largo, ella y yo siempre acabábamos contándonos algo que nos hubiera pasado durante el día, fuese importante o no, cada que nos reuníamos o veíamos en el trabajo, ya fuera a la hora de la comida o a la hora de la salida. Pero entonces en muchas de aquellas pláticas, de pronto empecé a notar que mi amiga era simplemente pero muy aficionada a todas estas cosas paranormales, de fantasmas, brujerías, historias de terror, etc. Y en aquellos días comenzaba a meterse muy fuerte en todo esto del ocultismo, e incluso hasta de los ritos vudú. Bueno, eso creo recordar, y a mí la verdad ya me estaba dando un poco de miedo, porque luego me contaba cosas muy extrañas y hasta cierto punto aterradoras o escabrosas. Como por ejemplo, de la vez que me contó cómo le había hecho un amarre a uno de sus exnovios o cómo le había hecho brujería y magia negra a otro. Después comenzó a hablar de pactos con el diablo. En fin, que aunque era mi amiga y la apreciaba mucho, la verdad era que yo comenzaba a tomar un poco de distancia para con ella, porque de hecho yo ya sentía su vibra muy pesada y su presencia muy irritante. Entonces, un día ocurrió que el patrón puso una televisión de plasma en la entrada de aquel establecimiento, principalmente para que los clientes pudieran ver la televisión mientras esperaban ahí, por la entrega de su trabajo o simplemente cuando esperaban a ser atendidos. Entonces, un día de tantos, mientras mi amiga y yo nos agarrábamos a platicar, en uno de esos días en los que no había mucha clientela, de pronto nos pusimos a ver la televisión, cuando de repente que se emociona y salta de la impresión porque acababa de dar con la repetición de un programa de televisión que a ella le gustaba mucho ver. Se trataba de un programa de la televisión local de nuestra ciudad, en el cual se hablaba de cosas paranormales y de misterio. De hecho, pasaban solo casos reales de apariciones y videos de fantasmas. Además, hacían entrevistas a personas que habían tenido algún tipo de contacto con un ente fantasmal o que hubieran tenido alguna experiencia particular con todo este mundo del oculto y misterioso. Total, que fue justo en ese momento que ella me expresó lo mucho que le gustaría estar en ese programa,
que no se lo perdía y que era la fan número 1 de él. La verdad que cuando yo la vi diciendo eso y mirando la pantalla de aquel televisor, me impresionó mucho ver su rostro. Era de una expresión de anhelo, de un verdadero deseo por querer algo que supongo ella sentía que era difícil de suceder, pero obvio, no imposible. Bueno, todo esto lo comento porque después pasó algo para mí sumamente aterrador. Resulta que un día en el que todo parecía normal, de pronto se tornó en una terrible pesadilla. Era un día 15, día de quincena, y yo tenía problemas para llegar a mi trabajo, ya que ese día me había levantado algo tarde y había mucho tráfico. Total, que ese día me fue imposible llegar a tiempo a mi trabajo, y me espanté mucho cuando al fin pude llegar a la refaccionaria. Porque afuera había mucha gente, habían policías y hasta una ambulancia. Cuando me acerqué descubrí con horror y espanto que un conductor borracho había estrellado su coche contra la refaccionaria y había atravesado a toda velocidad la puerta y las ventanas del establecimiento, entrando de lleno a impactarse en el local. Y, trágicamente y para mala fortuna de mi amiga, ella había quedado completamente prensada entre el coche y la pared, ya que el automóvil dio justo hacia donde ella se encontraba. Fue espantoso verla así, porque su cuerpo en verdad quedó hecho trizas y aún goteaba de sangre entre todos aquellos vidrios, escombros y fierros retorcidos. El único consuelo que me quedaba era saber que ella no había sufrido mucho, ya que después me enteré que había muerto casi al instante por el impacto. Y bueno, poco tiempo después de eso yo dejé de trabajar ahí y no supe nada más de aquel lugar, hasta una noche en la que me ocurrió algo sumamente aterrador. Resulta que me encontraba sola en la noche sin nada que hacer, por lo que me puse a ver la televisión, y en eso estaba cuando de repente se me ocurre cambiarle a los canales y entonces di con aquel programa al que a mi amiga le gustaba tanto. Y en ese momento me acordé de ella, por eso me puse a verlo. Pero ¿cuál fue mi espantosa sorpresa cuando de repente pasan el video del accidente donde había muerto mi amiga? Era él, no tenía dudas, y lo que estaban transmitiendo en aquella ocasión en aquel programa era el video de grabación de las cámaras de vigilancia, que habían captado el momento justo cuando el carro impactó dentro del local, y por obvias razones la muerte de mi amiga. Pero ese video estaba pasando en ese canal por un motivo muy siniestro y perturbador, ya que según se veía en el video, una sombra negra aparecía al lado de mi amiga justo unos segundos antes de que el coche la impactara de lleno y la matara casi al instante. Los conductores del programa comentaban que aquella sombra negra era la presencia de la muerte que había venido por ella, lo que me dio mucho miedo. Pero lo que me dio aún más miedo fue recordar el deseo que tanto tenía mi amiga de salir en ese programa, y que al final lo había conseguido. Y de hecho, algo muy perturbador para mí fue cuando escuché al conductor de televisión hacer el comentario de que ellos sabían que la persona que había muerto en ese video era una gran fan del programa. Yo estaba en shock y no sabía ni qué pensar. Entonces, solo suspiré y dije en voz alta: «Ay, amiga, al final conseguiste tu deseo». Y apenas terminé de decir eso cuando de pronto escuché una risa muy siniestra junto a mí. Entonces me espanté mucho porque en verdad la escuché muy cerca, tan cerca que me hizo voltear hacia mi costado para ver si había alguien o qué era lo que había escuchado. No sé qué pasó esa noche, pero quiero pensar que era mi amiga que me había venido a visitar. De hecho, a partir de aquel día la televisión se enciende de pronto y sus risas continúan apareciendo de vez en cuando por algunos lugares de mi casa y sin previo aviso. Aunque suene aterrador, creo que ya no podré deshacerme de esta presencia fantasmal que ahora se ha venido a refugiar aquí, en mi propia casa.